Autoridades, señoras, señores, muy buenos días a todos. En nombre de Nueva Economía Forum me complace darles la bienvenida y agradecer su asistencia a esta nuestra primera edición de 2013 de Tribuna Andalucía, que organizamos, como siempre, con la colaboración y el patrocinio de la Caixa. Es un placer para esta tribuna recibir hoy una vez más al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que amablemente ha aceptado nuestra invitación para inaugurar estas sesiones, las sesiones de este año 2013, como les digo. Y no es menos placer que el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, haya aceptado hacer la presentación del acto y casi diría del ponente, aunque yo creo que el alcalde en esta ciudad es difícil de presentar, casi no hace falta. Pero en todo caso, señor Bendodo, la tribuna es suya. Buenos días, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, alcalde, responsables de Nueva Economía Forum, del patrocinador de este evento, de la Caixa, querido amigo Rafael, amigos todos, buenos días y bienvenidos a este encuentro con el alcalde de Málaga y mi agradecimiento a él por invitarme a realizar su presentación. Sin duda, y todos lo conocemos, no es tarea sencilla cuando se trata de presentar a una persona que no solo es conocida por todos, sino que también la sentimos muy cercana. Los hitos de la carrera política de Paco de la Torre son impresionantes, pero para él son solo complementos de lo que de verdad importa, la persona, su trayectoria vital y su capacidad para mejorar las cosas y transmitir valores éticos a los demás. Para profundizar en quién es Paco de la Torre, no tenemos que irnos a las hemerotecas, sino simplemente sumergirnos en su entorno más próximo. Es hijo del ingeniero Francisco de la Torre Acosta y de María Victoria Prados, y de ellos aprendió una norma que le ha acompañado en toda su vida: máximo de capacitación y mínimo de necesidades. Sus padres eran unos apasionados de Málaga, malagueños por los cuatro costados y personas que se implicaban también en las cuestiones de la ciudad. De la Torre Acosta fue uno de los impulsores de la asociación Amigos de la Universidad, en la que le acompañó su hijo. Años más tarde, ya como presidente de la Diputación, Paco contribuyó de un modo muy importante a su puesta en marcha y ahora, como alcalde de Málaga, de forma decidida también a su ampliación. De la Torre Acosta falleció a los 56 años, pero seguro que orgulloso de sus 8 hijos y de Paco, quien ha dado continuidad a su vocación clara de servicio público. En sus años de juventud, Paco buscaba tiempo para el senderismo, el ciclismo e incluso para organizar con los amigos una especie de olimpiadas por los montes de Málaga. Una afición deportiva que mantiene todo lo que puede, nadando 1000 metros sin descanso, y que eso es reflejo de su personalidad. En aquellos primeros años adquiere su carácter humanista, su cordialidad sin límites, su compostura inquebrantable, su moderación en las formas y su fortaleza en los ideales. En el Colegio Maristas, en sus estudios universitarios de Ingeniería y Sociología en Madrid, donde coincidió con políticos como Javier Arzallus y más tarde en Francia, desarrolló su necesidad de profundizar en los temas y también desarrolló una memoria privilegiada. Era un estudiante y profesional destacado, y es curioso que en la nota que el Gobierno Civil remitió a la prensa cuando fue elegido presidente de la Diputación, se destacaba que había obtenido el premio Pilar Careaga por su excepcional trayectoria universitaria. Su etapa en la Diputación supuso un aire fresco en las instituciones malagueñas. Se impulsaron proyectos en aquella época como la carretera de las Pedrizas, el ferrocarril hasta Fuengirola, el abastecimiento de agua a la Costa del Sol, además de la universidad. También pequeñas actuaciones en aquella época
como una investigación de espeleología en la Sierra de las Nieves, fruto de la cual uno de los mayores pozos subterráneos del mundo se llama Paco de la Torre. Es precisamente en esos años, con pugnas con sectores reaccionarios de la política malagueña, cuando se destaparía la gran condición democrática y plural de Paco de la Torre. Son muchos los adversarios políticos que se muestran sorprendidos de cómo después de agrios debates es capaz de acercarse a aquel que le ha dicho prácticamente de todo y preguntarle por la familia y desearle lo mejor. En la transición se anima a dejar su puesto de funcionario en la Delegación de Agricultura, donde tenía fama de trabajador infatigable y puntilloso sin remedio, y regresa a la política. La UCD de Adolfo Suárez y los proyectos centristas eran los ámbitos en los que se sentía más cómodo, defendiendo, como siempre, a Málaga y a los malagueños. Algunas aventuras políticas frustradas y sus obligaciones como esposo de su querida Rosa y como padre de sus 4 hijos, Paco, Santiago, Manolo y Lucía, le llevaron a replegar velas. Sin embargo, desde la asociación AESDIMA no dejó de plantear propuestas para la ciudad de Málaga. En aquellos 80 ya era pionero proponiendo un tren de alta velocidad para Málaga, que más tarde inauguraría como alcalde. En 1994, aún como independiente, acompaña en la lista del Partido Popular a las autonómicas, que supuso la primera victoria de este partido en la provincia. Trajo suerte la presencia de Paco de la Torre, que sin embargo no es amigo de confiar mucho en la diosa Fortuna y simplemente se limita a comprar lotería de Navidad de su cofradía de Servitas. En las municipales del 95 ya no había vuelta atrás y Paco de la Torre se enrolaría en el proyecto del Partido Popular. Su capacidad de trabajo, su conocimiento de la ciudad, su experiencia y carácter discreto le ayudan a ganarse el respeto de compañeros, trabajadores municipales y, fundamentalmente, de los malagueños. Cuando Celia Villalobos deja la alcaldía, nadie dudó de la capacidad de Paco para gestionar el ayuntamiento. La ciudad estaba en buenas manos, pero el proyecto popular también lo hizo con un alcalde cercano a los problemas de todos, con un talante capaz de vivir como propias las alegrías y preocupaciones de los demás, que se enorgullece de la peatonalización del centro, del Paseo Marítimo de Poniente, del AVE, del nuevo aeropuerto o del Palacio de Ferias, tanto como de las pequeñas jardineras que cambian la imagen en un barrio de la ciudad, que sufre, como el primero, ante hechos como el asesinato de José María o el accidente del pequeño Miguel, ante el atentado de ETA que le costó la vida de su cuñado y amigo Luis Portero, o cuando tomó posesión como alcalde echando de menos a su querida madre. A todos se nos parte el corazón y a Paco también, pero es su entereza la que nos ayuda también a seguir adelante. Pues tú sabes que las situaciones más complicadas solo se superan dando lo mejor de uno mismo y apoyándose en los valores que le definen como persona. Paco es, ante todo, persona. Y lo primero que tenemos que exigir a un político es que sea persona, que sea buena persona, buena gente, como decimos aquí, bien intencionado, que sea honesto, que sea humilde y con comportamientos éticos y sensatos. Eso es lo primero que hay que exigirle a un político. Después vendrá todo lo demás, el proyecto político, el liderazgo, capacidad de locución, el equipo, las ideas, etcétera, etcétera. Y todo eso yo creo que lo tiene Paco. Pero sin lo primero no tendríamos a un alcalde del que todos nos sentimos especialmente orgullosos y creo que muy bien representados. Un alcalde que asume su responsabilidad con inteligencia, con devoción y con criterios de justicia y solidaridad,
que se enfrentan contra el inmovilismo y los que no quieren confiar en las posibilidades de la ciudad de Málaga. Se revela cuando le intentan vender humo con falsas promesas desde otras administraciones. Reclama una Andalucía de la que todas las ciudades y provincias se sientan importantes y ninguna se sienta ni más ni menos que otra. Apuesta también por transferir competencias a los ayuntamientos a la vez que se unen lazos en una Europa más solidaria. Y vive la alcaldía con ilusión, con fuerza y con nuevas ideas para mejorar el día a día de todos los malagueños. En ese esfuerzo, querido alcalde, debes sentirte acompañado, puesto que para tus compañeros del ayuntamiento y de tu partido, aquí en Málaga, en Sevilla y en Madrid, esa forma de ser y de entender la política es la única aceptable. Y termino ya. Algunos han hablado de ti como el mejor alcalde desde los Reyes Católicos. Yo eso lo he oído. Yo no tengo tanta memoria y sé que no encaja en tu carácter humilde, pero sí te quiero decir que eres un ejemplo diario de lo que queremos que sea la política y que yo personalmente, y creo que todos los que estamos aquí, nos sentimos profundamente orgullosos de ti. Muchas gracias. Buenos días, queridos amigos. Querido Elías, te has pasado, te decía, 3 pueblos, exagerado en tus juicios, en tus apreciaciones. La amistad y el afecto te ha hecho ir por ese camino. Gracias, de todas formas, por recordar la figura de mi padre y su esfuerzo hace años en relación a la Universidad de Málaga. Entonces, aún no creada. Quiero agradecer a todos ustedes su presencia y, antes de nada, a Foro Nueva Economía la invitación que me ha hecho de estar aquí con ustedes en este comienzo de año, en el primer desayuno o coloquio, a Caixa su patrocinio y a todos ustedes, insisto, su presencia y el tiempo que amablemente van a dedicar a oírme y luego al coloquio. Quiero saludar al subdelegado del Gobierno, al delegado de la Junta, a la rectora de la Universidad de Málaga, queridísima rectora, al presidente de la Cámara de Comercio, secretario de Comisiones Obreras, presidente del Puerto, presidente de los empresarios malagueños, fiscal jefe, en definitiva, a todos ustedes, queridos amigos, representantes de instituciones, del mundo empresarial, señores cónsules, medios de comunicación. Espero no aburrirles y espero que algunas cosas nuevas, que no es fácil, se puedan decir aquí esta mañana. Cuando se me invitó a ocupar esta tribuna, hoy, día 10, pensé que quizá fuera oportuno hacer alguna reflexión de cómo vemos a Málaga, cómo la veo y cómo podemos compartir esta idea con ustedes, allá por el año 2020. No está lejos, estamos a 8 años. Y el 2020 es un año muy de referencia en estudios europeos. El Comité de Sabios, el Comité de Expertos, hizo unas propuestas para el 2020. Las reflexiones que se hace el Consejo de Europa, 2020 o 2030, pero 2020 suele ser una fecha muy adecuada. Quiero, por supuesto, dentro del protocolo saludar a parlamentarios, diputados, senadores, parlamentarios andaluces aquí presentes también, a todos ellos mi reconocimiento por estar. Y decía que es conveniente hacer esa reflexión, pero situando Málaga en el contexto geográfico histórico en que estamos. Obviamente estamos en el momento que arranca el 2013, pero recordemos que somos parte del sur de España, estamos en Andalucía, que España forma parte de Europa y que Europa es un continente, y la Unión Europea en concreto, la unión de los 27 países, pronto 28, un espacio muy singular, una historia riquísima, pero con una problemática muy especial. Después de años de esplendor de Europa, después de que los países que forman la Unión Europea hayan sido protagonistas, cada uno de ellos, de espacios de la historia del siglo XIX y XX, me refiero a Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, etcétera, y siglos anteriores, hoy Europa, en su proceso de unión económica y política, se encuentra sometido a una serie de reflexiones y de problemas indudables. En un mundo globalizado,
Europa va pesando cada vez menos desde el punto de vista de su producción económica, de su importancia económica en el mundo. El centro de gravedad de lo que era la relación Europa-América pasa a Asia-América. Los mapas de los informes internacionales, informes europeos, si ustedes tienen la curiosidad de observarlo, hoy sitúan el centro del mapa es Asia, a la derecha del mapa está el continente americano y al extremo izquierdo del mapa, en la zona occidental de ese mapa, Europa, como península de Asia, en alguna medida, geográficamente así como se visualiza. Cuando era de la otra forma, Europa y el Atlántico y América eran los ejes centrales. Y esos mapas expresan una realidad que está pasando. China e India y el resto de países de Asia, en muy pocos años, van a sumar más de la mitad de la economía mundial. China, dentro de pocos años, será la potencia número 1 desde el punto de vista económico. India, con 1.400 millones de habitantes para el 2030, China en 1.300 millones, se convierte también en uno de los países de más fuerza económica y tecnológica. Y Europa se pregunta cómo seguir creciendo, se pregunta cómo cohesionarse en el plano interno, cómo resolver los problemas de una moneda única, el euro, que ha sido un éxito, no cabe duda, pero que crea problemas de competitividad internos, porque los países que forman la Unión Europea siguen teniendo sus políticas propias en materia fiscal, en materia financiera, en materia educativa, en materia de formación, objetivos, si me queréis, de cara al estímulo del emprendimiento, etcétera. Cómo compaginar y converger esas políticas para que haya una, digamos, coherencia con el hecho de tener una moneda única y no haya pérdida de competitividad. Porque es bueno recordar, y vamos descendiendo, que España, desde que entramos en el euro a estos momentos, ha perdido unos 20 puntos de competitividad. Y eso no es culpa de que en España no se hayan hecho los esfuerzos, que podrían haberse hecho más en esa línea de más esfuerzo educativo, de formación, converger desde nuestras propias políticas con aquellas políticas que son modelos o referencias a nivel europeo, sino también porque Europa tiene que marcar unas pautas y tiene que establecer esas políticas. Hay que ceder soberanía hacia las instituciones europeas, hay que tener menos política nacional, más política europea. Hay que hacer una apuesta de más Europa frente a los que ponen en cuestión si la Unión Europea nos crea más problemas que beneficios. Nadie duda que en ese mundo globalizado, en ese mundo donde, insisto, Europa será el año 2030 un 14% del producto de la economía mundial, con un peso mucho más reducido del que tiene ahora, ir por libre cada país sería un suicidio político y económico, diríamos así, institucional. La Unión Europea nos da la fuerza, pero tenemos que ser coherentes y resolver los problemas. Y en ese contexto estamos. Y las políticas de cómo hacer compatible la necesaria reducción del déficit, porque no se puede seguir endeudando a los países en el sentido de equilibrar gastos e ingresos cuando los gastos superan a los ingresos con deuda. El ejemplo de España, que tiene que dedicar en su presupuesto del año 2013 más de 38.000 millones de euros para intereses de la deuda, cuando hace 5 años estábamos en 16.000 millones de euros. Ese esfuerzo adicional de 22.000 millones es el reflejo de que durante estos años, años 9, 10 y 11, por ejemplo, España tiene que endeudarse en algo más de 300.000 millones de euros en los 3 años. Situaciones que no son sostenibles y que nos obligan efectivamente a una reflexión y a un planteamiento lo más coherente posible en ese sentido. Bien, cuando tenemos esa situación, Europa se plantea unos objetivos de cara al 2020 que habrá que ir viendo cómo se van consiguiendo, pero que están ahí, que es que en edad laboral debemos tener como mínimo entre 20 y 64 años, edad laboral y de formación, un 75%, que hay que dedicar un 3% del Producto Interior Bruto a la innovación. Es un objetivo que plantea Europa. No todos los países lo cumplimos. Se plantea la política de la energía y del ahorro energético correspondiente, o sea, colaborar a controlar el cambio climático, el famoso 20-20-20 del objetivo en 2020. Nosotros en Málaga firmamos el Pacto de Alcalde y eso nos obliga mucho, y tenemos una agencia municipal de energía que trabaja en ese sentido y hacemos un esfuerzo, una política transversal que va en esa dirección, ¿no? Europa se plantea una mayor integración social, quiere bajar el porcentaje de población que está en riesgo o niveles de pobreza, bajar a unos 20 millones de europeos allá para el año 2020. Quiere que el abandono escolar esté en menos del 10% en ese momento. Fijémonos que en el fracaso escolar en España está superando el 36%. Hoy
en Europa está en el 17%, quiere llegar al 10%, sabe claramente que es uno de los compromisos, uno de los objetivos necesarios para ser competitivos en el mundo globalizado. Y quiere también que haya un 40% al menos de la generación más joven que tenga estudios superiores. A mayor calidad de educación, mayor empleo. A mayor fracaso escolar, mayor desempleo. Son realidades que están ahí. Y bien, nosotros en este contexto europeo, como he dicho, España tiene el reto evidente de cómo conseguir dar respuesta a estos problemas que he comentado, de controlar el déficit y al mismo tiempo ir creando estímulos, políticas de estímulos de crecimiento, como Europa lo tiene también, evidentemente. Y de ello podemos hablar en el coloquio si a alguien le interesa, ver cómo este tema se puede plantear, ¿no? Tenemos que conseguir, en definitiva, además, que dentro de España los datos que tenemos en cuanto a calidad educativa, en cuanto a fracaso escolar, sean los más homogéneos posible, porque la realidad es que las autonomías tienen diferencia dentro de España, iguales o superiores a las que hay en los países, dentro de los países europeos, un país europeo con otro. Si antes hablaba del fracaso escolar global de España, el 17%, Finlandia está en el 8%, que es el país modelo. Su modelo educativo es una referencia auténtica, ¿no? Pero es evidente que los datos nuestros, los datos que tenemos en la situación de Andalucía son más preocupantes que del conjunto de España, y eso, para quienes estamos en Andalucía, como es el caso de Málaga, nos obliga a hacer también un esfuerzo de reflexión de cómo podemos superarlo de alguna manera. Lo que tenemos que pensar entonces es cómo Málaga, en ese contexto, que no es un contexto ideal, porque es un continente o es la Unión Europea en proceso de reflexión, con interrogantes, con caminos aún no definidos y claros. Dentro de la Unión Europea, España, un país con más asignaturas pendientes que otro. No digo que sea el que más tiene, pero tiene asignaturas pendientes por ese enorme suma de crecimiento de deuda que ha habido en los últimos años. Y dentro de España, en una región que tiene, al menos en esa materia, una situación de inferioridad respecto a otro, ¿cómo podemos hacer un esfuerzo que nos permita situar a la ciudad en el año 2020 con posibilidades de ser no solamente visible en el mapa europeo, en el mapa mundial, sino de dar unas perspectivas, digamos, positivas, una perspectiva de confianza en el empleo, de confianza en lo que podemos hacer desde el punto de vista del emprendimiento empresarial, de confianza y perspectivas para la población que hoy está estudiando, los niveles que sea, y que se plantea, efectivamente, ¿qué haré el 2020? ¿Qué será de mí? Dicen los estudiantes. ¿Podré tener perspectivas de empleo aquí? ¿Tendré que irme fuera? Etcétera. ¿En qué medida todo eso es positivo, negativa? Es evidente que, además, la reflexión la quiero hacer no solamente desde el punto de vista del ayuntamiento, sino de la sociedad total, de la propia sociedad en su conjunto. Los ayuntamientos, por otra parte, tenemos unas competencias reducidas, como bien sabéis, comparado con el conjunto de las administraciones, en España me refiero, y es, por tanto, necesario que hagamos una reflexión donde la propia sociedad, en su conjunto también, piense lo que corresponde hacer. Voy a poner un ejemplo. En materia educativa, el modelo que hemos mencionado como modelo ideal, modelo Finlandia, su clave está en que no solamente son los colegios y las escuelas donde se hace la educación, es la familia, primero, la escuela y, al final, la sociedad en su conjunto. Y esos tres elementos son claves para que los resultados de Finlandia sean superiores a los de Suecia, Noruega, Dinamarca, países que por razones geográficas y por razones culturales podían tener algo parecido. Por lo tanto, preguntémonos qué podemos hacer en esa materia todo, obviamente. Permítame que ese esquema de por dónde podemos ir lo planteemos dentro de las estrategias de la ciudad. La ciudad, desde su primer plan, y más especialmente el segundo plan estratégico, ha señalado que el futuro de Málaga tiene fuerza si nosotros potenciamos las capacidades y la vocación y, digamos, la fuerza natural que Málaga tiene en materia tecnológica, en materia de innovación, en materia de atraer talento y retener talento. Si, además, la ciudad potencia su oferta cultural como un mecanismo también de atraer talento y de dar respuesta a la demanda propia que tiene. Si la ciudad, además, potencia y crece en turismo, que se ha demostrado que es una línea de trabajo interesante y que crea empleo, y donde tenemos todavía un camino interesante a recorrer. Y la ciudad se plantea también cómo aprovechar las infraestructuras que ya tiene, sus conexiones con el exterior, cómo seguir recuperando el centro histórico, cómo mejorar aún más el litoral, cómo tener una ciudad aún más accesible y cómo no olvidar los objetivos de inclusión social. En líneas generales,
Ahí estarían puestos un poco los esquemas de dónde está la estrategia de la ciudad, aprovechando en definitiva toda la potencialidad que tiene. La oferta comercial, por supuesto, es uno de los elementos también que no hay que olvidar en materia turística, en materia también de atracción de talento. La oferta educativa, muy interesante. La propia universidad, que para nosotros, querida rectora, es una alegría cuando leemos, por ejemplo, que en materia de patentes somos de las fuertes en España. Todo lo que de positivo se sepa y se oiga de esta materia nos llena de satisfacción. Voy a empezar, por tanto, en el orden tecnológico y después seguiré más o menos el que ya he enunciado de esas fortalezas que la ciudad tiene y objetivos que tiene, sin extenderme demasiado. Fíjense ustedes que en materia tecnológica lo importante es repasar brevemente, pero con claridad, las fortalezas que ya tenemos. Tenemos una universidad joven, pero comprometida claramente con estas ideas, donde hay profesionales magníficos que creen en ello, no solamente la rectora, que cree absolutamente en ello, que cree en la necesidad de que de la universidad surja talento empresarial, talento innovador, spin-off, empresas que han surgido en nuestra universidad que son una realidad, y una universidad abierta al mundo, que es muy importante, y que tiene conexiones con muchísimas universidades de nuestro continente y otros continentes. En ese sentido, desde el Ayuntamiento, querida rectora, nos ofrecemos para ir más lejos, todo lo que podamos. Y de últimos contactos que hemos tenido en Boston, hay ya el comienzo de una posible colaboración, que sea un proyecto reducido con el MIT y con Harvard, que con la Universidad de Málaga pueda fructificar. Y hay ahí contactos muy interesantes. Tenemos un parque tecnológico formidable, y veo caras aquí de empresarios que están en el parque, que lo han hecho realidad en estos años, y es una de las fortalezas de nuestra ciudad. Un parque que es sede, además, como saben ustedes, de la Asociación Internacional de Parques Tecnológicos, de la Nacional, y que tiene pues, un conjunto de empresas cercanas ya a las 600 de gran importancia. Fuera del parque está Fujitsu, es bueno recordarlo, que es una de las empresas de referencia en materia tecnológica en Málaga, pero es que dentro del parque hay multinacionales, como Oracle, ha llegado hace pocos años, pero está con gran confianza y atrayendo profesionales muy cualificados. Y está Coritel, del Grupo Accenture, que es ya de hace unos años el centro más importante de España, un centro de referencia a nivel mundial. Y Ericsson se alía con Optimis, una empresa malagueña, y está creando empleo de una manera importante. Y Indra está creciendo, cada vez hay más empleos, son cifras de centenares de técnicos superiores, y que empresas que dedican un porcentaje importante al I+D. Telefónica es una apuesta muy clara en ese sentido, también ONO, en Vodafone, Ingenia, una empresa local, surgida en su momento del grupo de Fujitsu. Interesante tema. Está el FED con el proyecto GLASS, que es un proyecto a nivel nacional muy ambicioso de aplicaciones de móviles. Tenemos la experiencia, la noticia de Virus Total comprada por Google recientemente. Empresas nuestras como ARPA Solution, como Clock Technology, como RFID, TicTech, que es una empresa local, surgida de la universidad, que presentará a finales de este mes el monedero móvil, monedero de bolsillo, Momo Pocket. Ton Digital, también una empresa malagueña que está prestando unos servicios interesantes en relación al grupo Vodafone. Y no dejemos de mencionar, aparte de Eptos, como una empresa antigua y tradicional en Málaga, el gran proyecto del Centro de Tecnología Ferroviaria, 40 empresas, muchas multinacionales que están trabajando en el proyecto de la AVE a la Meca y que están ligados también al anillo ferroviario de Antequera, ¿no? Este proyecto, queridos amigos, hablando de futuro, hablando de 2020, yo lo veo con una capacidad de potenciación inmensa, porque España, que es una gran potencia en alta velocidad ferroviaria, está sabiendo vender ese producto, y el viaje reciente de Su Majestad el Rey y empresarios y gobierno a la India, uno de los países que he mencionado de gran futuro, de realidad ya presente, y que tiene una red de ferrocarril muy antigua, necesaria de ser renovada, con unas necesidades inmensas, ferrocarriles con muchos accidentes, que mueve cientos de millones de pasajeros, miles de millones al año. Ahí hay un mercado inmenso que si colocamos a nuestras empresas, igual que el mercado ruso, tendremos desde este centro una posibilidad de trabajo importantísima, porque estas multinacionales, estas empresas, también pueden tener vida propia, además del Centro de Tecnología Ferroviaria en Málaga. Por ahí debe ir el futuro. Tenemos que mencionar dentro de estas realidades empresas como Nebro Mellado de Málaga, el proyecto GECOR, con una proyección internacional interesante. AT4 Wireless. Veo aquí a su responsable, a su creador, yo le felicito siempre porque siempre ha sido una empresa interesante, pero ha sabido conservar las certificaciones y ha vendido parte de la empresa a Agilent, y la multinacional americana, la que desarrolla aparatos medidores, y eso es positivo para nuestra ciudad porque vinculamos también una empresa de fuera. Es hábil la operación que se consigue. Todo esto, queridos amigos, está planteado al tiempo que en Málaga ya hay 27 telecentros, desde la propia ciudad, para que la brecha digital no se instale, para que llegue Internet y sus aplicaciones y sus posibilidades a toda la población.
Y estamos, además, potenciando las incubadoras, no solamente de la comunidad autónoma, querido delegado de la Junta, que trabaja en esa dirección, y el propio parque, sino el de ayuntamiento, con capacidad de acoger dentro de pocos centenares de empresas, muchas de ellas tecnológicas. Pasaremos al plano de las aceleradoras, estamos ya en ello, que es muy importante porque eso nos permitirá ir más deprisa, ir más grande y empresas que tengan una gran vocación internacional. Yo espero que en poco tiempo tengamos 2 y para el año 2020 podamos aspirar a tener 8 a 10 aceleradoras en nuestra ciudad. En el plano tecnológico, y voy acelerando, lo que tenemos que conseguir además es que se impregne no solamente el espacio del parque tecnológico, sino toda la ciudad, muy especialmente espacios del centro y el entorno del centro, de esta idea de barrios tecnológicos, desarrollos empresariales innovadoras, ir complementando la idea de la imagen de la Smart City, que sabéis que Málaga está muy bien posicionada en ese sentido, compitiendo con las ciudades del norte de España. Somos la ciudad de referencia dentro del sur y hemos sido la ciudad número 1 en el ranking del año 2011 en este sentido, para que tengamos una ciudad muy eficiente, eficaz en la prestación de servicios a los ciudadanos. De eso se trata, aprovechar la tecnología para que los servicios se presten lo mejor posible a los ciudadanos. Una ciudad sin brechas ni digitales ni tecnológicas y donde el emprendimiento sea una de las banderas de la ciudad, con un cambio de orientación, como decía, la aceleración como elemento fundamental a tener en cuenta. La tecnología se tiene que ver por los ciudadanos como algo cotidiano y el uso de las TIC como algo normal. Un territorio tenemos que conseguir aquí en Málaga de la triple hélice, es como se resume, donde la empresa, la administración y el conocimiento sean capaces de trabajar en un círculo virtuoso donde cohabiten y se apoyen unas a otras para tener un plus de competitividad. Si lo conseguimos, seremos mejores que otras zonas, seremos más competitivos, podremos ir más deprisa, porque tenemos que ir más deprisa, es la cuestión, partimos de un punto más lejano. Al mismo tiempo, recordemos este compromiso del año 2020, que nos permite también tener un componente de atracción tecnológica, porque en la línea del 2020 está el proyecto Smart City Endesa. He visto al delegado de Endesa por aquí también y les saludo y siempre les animo a que ese proyecto no tenga, digamos, fecha de finalización, sino sea lo que hay ahora, proyecto de continuidad, y hay que saber moverse a nivel europeo en los fondos que va a haber en el marco comunitario 2014-20 para innovación y para Smart City, para conseguir que ese proyecto vaya más y se extienda al más amplio espacio de la ciudad. Es evidente que la ciudad en estos años no va a ser una ciudad en expansión como lo ha sido en el plan general anterior, va a ser una ciudad más bien de rehabilitación y renovación urbana de los espacios ya consolidados, y todo eso se tiene que hacer con planteamientos donde el ahorro energético esté muy presente, la rehabilitación con criterios de ahorro energético. El modelo SOHO de rediseño de espacios urbanos es una forma de entenderlo. La manzana verde, otro proyecto muy interesante que Málaga lidera en la zona del Duende y donde está la MT, también será interesante hacerlo. El apoyo del transporte público, podremos hablar de ello después también. Serán aspectos también que irán claramente en esa dirección. Tenemos un plan de acción para la energía sostenible en la ciudad de Málaga para conseguir esos objetivos 20-20-20, reducción del 20% en la emisión de CO2 como resumen fundamental, y estamos seguros que lo conseguiremos, pero tiene que ser un objetivo compartido por todos, ¿no? Obviamente. Naturalmente que en este marco del 2020 la Administración tiene que ser no solamente la local, sino todas, cada vez más capaz de dar atención por administración electrónica, y no tenga que ser una administración, digamos, presencial, que el ciudadano pueda relacionarse mediante la administración electrónica, lo cual dará unas ventajas inmensas de rapidez, de claridad y de eficacia. Tenemos también que avanzar en los mecanismos de participación y de transparencia. La transparencia es una condición sine qua non para que la democracia fructifique y despierte plena confianza. Y ahí también la tecnología nos ayudará enormemente, con las informaciones, con las aplicaciones web y móviles, datos abiertos, open data, la posibilidad de tener la información global de la ciudad, no solamente del ayuntamiento, la posibilidad de que esa información, ese centro de control global y cuadro de mando, esté también a disposición de las empresas y de los profesionales. El área de innovación trabaja en ese sentido en Málaga, para que de ahí surjan ideas también productivas y emprendedoras.
Es evidente que el proyecto Sentuol, que es una realidad, nos permitirá en el año 2020, ¿por qué no?, tener una ciudad aún más comprometida en el vehículo eléctrico y que puede haber también proyectos empresariales surgidos de la realidad de estos 4 años del proyecto que, como saben ustedes, va a permitir empezará dentro de pocas semanas 200 vehículos eléctricos circulando por Málaga y parte de la Costa del Sol, hasta un punto en Fuengirola y otro en Marbella de recarga rápida que también estarán situados. Al mismo tiempo que se plantea estas reflexiones en materia de tecnología y de emprendimiento, va unido a ello la necesidad de potenciar los mecanismos de capital riesgo, las empresas de capital riesgo. Es un problema clarísimo que tiene hoy la economía española en la financiación. Eso es evidente. La crisis de España se caracteriza por la fuerza de la crisis inmobiliaria, la fuerza en negativo, la carga brutal que frena la salida de la crisis por la cantidad de producto inmobiliario por vender que existe, hablaré de ello también posteriormente, y las dificultades del sistema financiero para normalizar su respuesta a las demandas de la sociedad. Eso irá resolviéndose. La apuesta que ha hecho Europa en ese sentido, el sistema financiero español, dará resultados, pero también tenemos que apostar porque el ICO sea más activo, me consta que el Gobierno está en esa reflexión, para crear líneas de estímulo a la economía, y el BEI, el Banco Europeo de Inversiones, ha tomado medidas y es bueno que se implique más todavía el Banco Europeo de Inversiones para crear mecanismos de apoyo al emprendimiento y nosotros tenemos que ser capaces de captarlas. La internacionalización de nuestras empresas. Se ha hecho un gran esfuerzo en estos tiempos. Se ha hecho un esfuerzo, si me permitís, por quizás necesidad, quizás porque se ha visto a las empresas en el mercado nacional disminuida su capacidad de compra y tenemos que posicionarnos fuera. Ha habido empresas quizás que han visto el tema con más previsión o que tenían una vocación más clara, permanente. Yo lo que creo, queridos amigos, que de esta experiencia lo que hay que sacar es la conclusión de que todas las empresas, las pequeñas y medianas empresas también, tienen que tener la vocación internacional en el ADN de la empresa. En un mundo globalizado, en un mundo competitivo, en un mundo que cambia, no hay supervivencia para la empresa que no tenga vocación internacional. Por pequeña que sea, se agrupan, se van juntas, se plantean acciones de conjunto, pero no se puede estar en un mercado local reducido, porque los efectos del mercado local, cuando caen, como ahora, son dramáticos. Las empresas españolas que sobreviven bien son aquellas que tienen hoy el 80%, 90%, 70% al menos de su facturación fuera de la frontera de España. Y eso nos permite tener ahí una capacidad de recuperación. La exportación, eso es clave. No hay aquí capacidad de compra como antes. Vayamos donde hay capacidad de compra. Vayamos donde la economía está creciendo al 4, al 5, al 6, al 8%, al 9%. Estemos ahí. Pero España ha tardado mucho en estar en China, desde el punto de vista comercial, mucho más que otros países más pequeños que nosotros. España ha tardado en estar en Rusia también, no digamos en el plano turístico, también podemos hablar de ese tema. Por lo tanto, hay que ir en ese camino de la internacionalización. Y empresas como el ejemplo de Mayoral, de Famadesa, saludo al responsable de Famadesa que le veo desde aquí, el ejemplo de Ojiblanca de Málaga, ya óleo, Sando, querido José Luis, verá que se han posicionado también en el mercado internacional. Aertec, una consultora que desde Málaga es capaz de vender el producto de tecnología aeronáutica, tanto en aeropuertos como aviones, cuando Málaga no tiene industria aeronáutica y cuando Málaga, bueno, tiene un buen aeropuerto, pero estamos al sur de Europa. Pero el aeropuerto es una gran ventaja y hay que saber utilizarla en todos los sentidos también. De ello hablaré, si me da tiempo, un momento. Por lo tanto, esa línea de otras consultoras, quiero mencionar a Urbaconsul, quiero mencionar a Asenjo, quiero mencionar al despacho también de Higueras, a HCP, que sé que están trabajando en el mundo internacional, batiéndose el cobre en América Latina, en África, en la Europa del Este, en los continentes más cercanos o los espacios más cercanos donde puede haber mercado. Empresas, hablo de esa vocación internacional como Macrimasa, una empresa de producción de equipo sanitario, equipo hospitalario, que lo hace fuera de España. Lo hace no en países del tercer mundo, que pronto será primero con nosotros, por cierto, con lo que antes comentaba, sino en países desarrollados como Alemania y Francia. Luego lo traerán aquí, lo van a hacer ya aquí en Málaga. Esa originalidad de cuando es conveniente inclusive montar la producción en países con más desarrollo de formación profesional, es bueno hacerla. El emprendimiento, queridos amigos, hay que hacer una revolución del emprendimiento. Tenemos que prestigiar a los héroes de las empresas, a los jóvenes héroes de las empresas, a los que se plantean cómo hacer para crear no solo su puesto de trabajo, sino puestos de trabajo para otros. Y hay que dar estímulos en ese sentido, no solo económicos, sobre todo, yo diría, pedagógicos, mentales, de vocación, de crear esa vocación de emprender.
Nosotros vamos a colaborar con el sistema educativo, con colegios que están de acuerdo en ese sentido, en conferencia de jóvenes emprendedores, se va a empezar a finales de este mes, para ir dando charlas con la experiencia de ello. Y lo vamos a seguir muy de cerca, porque es muy interesante saber la respuesta que hay. Eso es fundamental. Es fundamental crear un buen clima dentro de la empresa. Querido secretario general de Comisiones Obreras y presidente de los empresarios malagueños, debemos conseguir que Málaga sea diferente. ¿Por qué no? Si está en nuestras manos el hacerlo. Planteémonos ese objetivo. Mientras mejor clima exista, mientras más capacidad de entendimiento empresa y trabajadores, modelo alemán, capaces de bajar ingresos y cuando la producción baja para poder mantener el empleo y luego expansionar ingresos y el empleo crece, pero muy poco, porque no ha habido que antes de descender, cuando la producción crece a su vez, esa fórmula de empresa acordeón que se adapta sin casi destruir empleo a la situación del mercado, pero que significa una madurez y una capacidad de entendimiento y de confianza plena de estar a las duras y a las maduras, es clave que podamos hacerlo y debemos y podemos hacerlo. Queridos amigos, la cultura, hablaba de ello, es básico para la retención y atracción de talento. Y el esfuerzo que Málaga se ha hecho y entre todos ha conseguido, porque el Museo Picasso está ahí, fruto del esfuerzo autonómico y de la colaboración de la familia Picasso, pero está el CAC Málaga también, el Museo Carmen Thyssen, vidrio y artes decorativas, el MUPAN, el Museo Automovilístico también, todo esto que son realidades vivas de la Málaga, digamos, al menos museística, expositiva. Hay otra Málaga cultural, Cervantes, Echegaray, etcétera, el Beni, el Festival de Cine, la orquesta, etcétera. No voy a extenderme en ello. Todo lo que tenemos hay que complementarlo. No podemos pararnos en lo que tenemos. Tenemos que seguir avanzando. La ambición ahí tiene que ser ilimitada. Y es una ambición, queridos amigos, me refiero a los alcaldes, saludo al alcalde de Estepona y sé que hay algunos más aquí, que tiene una vocación territorial amplia. Lo que hacemos en esta materia no es solo para Málaga, lo queremos hacer para todo el territorio de la área metropolitana y, querido presidente de la Diputación, para el territorio provincial. Son vocación, digamos, de territorio amplio. Cuando hablamos del auditorio, que es un objetivo aparentemente inabordable en estos momentos en que no hay recursos para decir cómo podemos poner entre todos 90 millones de euros que cuesta el auditorio, 10 millones el aparcamiento, en 4 años, en 5 años. Bueno, hay colaboración pública-privada y se puede estudiar ese sistema y luego resolverlo a partir del año 2018, que se terminaría, empezar a pagarlo. Para el año 2020 tenemos que tener el auditorio, pero no solo para el placer de oír mejor la música, no valdría la pena el esfuerzo, no es por eso. Es porque nos potencia empresarialmente, nos potencia como ciudad tecnológica, nos potencia como ciudad capaz de retener el talento y atraer talento. Nos da ese plus de calidad en la oferta cultural que tienen otras ciudades que competimos con ellas en Europa y en el mundo. Y ese debe ser el espacio en el que tenemos que movernos. En auditorio, querido presidente, un pequeño guiño a la Diputación. En Sevilla, el auditorio tiene desde el principio una cuarta parte de la Diputación Provincial. Yo sé que las circunstancias son distintas, pero un pequeño guiño para que pueda ir en su momento, no tanto la construcción, en su día el mantenimiento, podamos abordarlo, porque tiene una vocación territorial. Tiene que ser los 1.800 plazas de la sala grande del auditorio, no va a ser público de Málaga. La mitad puede ser de Málaga, poco más. La otra mitad es del espacio de la provincia, como es natural, que potencia el turismo. No olvidemos también de una manera muy clara, quiero eso decirlo. La esquina del puerto, con el cubo, un espacio cultural de primer orden queremos que sea. No hay que esperar al 20, nadie se confunda. El auditorio necesita más años. La esquina no, la esquina es corto plazo, la esquina es 1 año, 2 años. Igual que Tabacalera, los espacios fabulosos que Tabacalera tienen, tenemos que procurar que en gran medida nos sirvan para dar un plus de calidad y un plus de capacidad de atracción en el sentido turístico, que es muy importante, y en el sentido tecnológico. La Astoria también es una parcela esencial que estará ahí para cumplir ese papel. El proyecto de la Diputación de la Técnica lo vemos con mucho interés, querido Elías, porque también potencia, con una vocación provincial, evidentemente, todos esos temas. Y hay más ideas, iniciativas empresariales, culturales, que lógicamente tienen que estar ahí. El turismo es una línea potente de la estrategia de la ciudad. Hemos crecido muy bien, somos la ciudad, los últimos años, la segunda en crecimiento detrás de Bilbao. Ha habido años que hemos sido primera, inclusive. En años de crisis hemos mantenido el crecimiento del turismo de ciudad permanentemente. Porque ha habido una apuesta cultural, porque ha habido una apuesta de congresos, porque ha habido una apuesta por los cruceros con el puerto, querido Pepín, que hay que seguir manteniendo y que hay que seguir ampliando. No nos, influya el que Royal Caribbean temporalmente se nos vaya. Ya recuperaremos a Royal Caribbean. Y hay otras empresas que saber captar, evidentemente. Y hay que saber conseguir que la mayor parte, como viene, de los cruceristas se nos sigan quedando aquí.
Yo creo que en el año 2020, si estamos ahora entre 3,5, 3,700, casi 4 millones de turistas, entre los que se alojan en hoteles, etcétera, podemos estar en 6 millones. El planteamiento que no es exagerado, porque los primeros años no van a ser todavía brillantes, pero hay que estar en los mercados emergentes. Se está trabajando ya, y sé que ayer en el Foro Turismo se hablaría de este tema, yo hablé un momento con el consejero, para que de una manera coordinada las ciudades andaluzas, aún el mercado emisor chino no va a venir a ver solo Málaga, pero sí puede venir a ver Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla y Estepona inclusive, ¿por qué no? Estepona, lo digo por el alcalde de Estepona que está aquí. Quiero decir, hablo sobre todo de las ciudades que tienen una oferta cultural, etcétera, que puede ser el motivo para hacer este desplazamiento desde 12.000 o 13.000 kilómetros de distancia, ¿no? Estamos hablando de poder llegar, ahora estamos cerca de 1 millón de turistas alojados en hoteles, pues 1,5 millones perfectamente en 2020. Costará un poquito, pero podemos llegar. Y 3 millones de pernoctaciones creo que cabe. Un crecimiento de un 40-50% es admisible en esos momentos. Hay que insistir en la calidad de nuestra oferta, la diversificación de productos, los mercados emergentes y nichos de mercado que existen y que hay que saber localizar. El litoral es un espacio singular. Se ha cuidado mucho en estos años. Y el litoral de Málaga hoy no tiene que ver con el que había hace 15 años, eso es evidente. Renovación, paseos marítimos donde antes había restos de edificaciones, de construcciones fabriles, que eran auténticas ruinas, etcétera, los oasis en las playas, las comodidades de nuestras playas, la accesibilidad de nuestras playas, etcétera. Pero nos quedan los emisarios submarinos, el submarino del colector que va a las depuradoras, y cuando viene el agua fuertemente necesitamos tener emisarios que nos lo lleven esas aguas que no pueden ser depuradas porque no caben en el colector, nos lo lleven agua adentro, mar adentro, al menos 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, y no contamina, aunque sea invierno, no contamine nuestras playas. Tenemos que tener unas playas en un modelo ya territorial, provincial y autonómico, donde no exista en el verano, época clave, pues ningún fenómeno que pueda convertir el agua en algo no atractivo. El agua tiene que ser un elemento de atracción clara, un elemento de potenciación. Los puertos deportivos, la instalación náutica, con su vocación turística y deportiva, serán una realidad. En el 2020 tendremos claramente el Morlaco, puede estar terminado, y San Andrés. El orden me da igual que comience, pero es factible, a pesar de la crisis, 1.000 puntos de atraque que se pueden añadir a los muy pocos que tiene Málaga ahora mismo. El residencial turístico, unas palabras merece, porque ahí la clave, queridos amigos, y voy acelerando ya al final, es conseguir que el producto de calidad y con seguridad jurídica pueda venderse. Y hay mercado ya, lo que hay que saber transmitirlo. Entonces, yo creo que añadirle servicios a este producto que hoy es un poco aislado, a darle servicio de capacidad de alquilar. Le ofrezco que se lo alquilo, si usted quiere, durante X meses, lo que usted no va a ocupar, para tener unos ingresos para que pueda pagar la hipoteca que le permite comprarlo. Podemos, ¿por qué no?, viviendas comprometidas con el ahorro energético. He hablado de ese tema. En Europa eso vende mucho, atrae mucho al comprador posible, por lo menos en Centro Europa. El turismo residencial de salud. He visto hoy una noticia en la prensa en ese sentido. Más hablaba del turismo en general, pero yo creo también el turismo residencial vinculado a proyectos de salud. Clínicas y hospitales que puedan venir para público de fuera. En Málaga es un sitio especial. Geriátricos también de cierto nivel, etcétera. Eso no significa que no cuidemos de nuestra sanidad para los malagueños, pero estoy hablando de nuestras ofertas que pueden complementar la capacidad de atracción que tiene nuestra ciudad y provincia, ¿no? Y quiero ya el final referirme a esas grandes infraestructuras que la ciudad se ha dotado en estos años, aeropuerto, puerto, el AVE, y hacer una reflexión conjunta para sacarle el máximo partido, la máxima utilidad. Un aeropuerto conectado con 100 puntos de destino, que tiene capacidad para llegar perfectamente a 30 millones de viajeros al año, que puede crear no solamente en la orilla de la Torre, que lo hay previsto en espacio aeroportuario, también en Málaga tenemos en la orilla izquierda del Guadalhorce, espacio reservado en el plan, zonas conectadas empresarialmente a ellos. Ahí tenemos que trabajar juntos con el puerto, los empresarios, los sindicatos, todos, para sacar el máximo partido y ser capaces, ¿por qué no?, de meter también componente tecnológico, algo de esa innovación está pensando, no es el momento de entrar en el detalle. Del metro algo hay que decir, que puede pasar en 2020. Yo apuesto, señores, a que al menos en el 16 podamos tener en la Plaza de la Marina, fíjense qué moderado soy, ya no digo Malagueta, Plaza de la Marina, el metro soterrado como estaba previsto, con vocación de seguir. En el 20, pues a lo mejor está en la Malagueta. Fíjense ustedes qué moderado, adaptándome a los tiempos actuales, pero no debemos renunciar, lo digo sinceramente, ya lo he dicho públicamente, a la fórmula soterrada. Ferrocarril del puerto, Cánova soterrado, conectar el parque peatonalmente con el mar, con el paseo marítimo, puede ser un objetivo conseguible ya en el año 2020, antes del 20. Baños del Carmen, por supuesto que también, y Campamento Benítez también, evidentemente. Y por último, ya termino,
La accesibilidad, esa gran apuesta que ha hecho la ciudad en estos años, tiene que seguir siendo una línea de trabajo continuo y transversal de toda la ciudad para que sigamos siendo ciudad de referencia a nivel español, a nivel europeo y a nivel mundial. Y Raúl me asienta con la cabeza porque sabe que es así y el equipo entero está comprometido en esa línea y vive lo atractivo, diríamos, que tiene desde el punto de vista social, lo gratificante que es trabajar en esa dirección. Tiene su efecto también para el turismo, evidentemente, porque hay un mercado interesante en ese sentido. Por último, no quiero terminar sin referirme a los objetivos de inclusión social, y más en etapa de crisis. La labor de cuidar a aquellos que peor lo están pasando, que más sufren, que no haya, digamos, ausencia de respuesta, que podamos ofrecer, no digo lo básico, algo más que lo básico, la respuesta en vivienda, tenemos que ir creciendo, y miro hacia la Junta para colaborar en todos los sentidos, ahí está nuestro esfuerzo, las ideas de fondos europeos para resolver algunos temas pendientes que tiene la ciudad. Todo eso tiene que ser capaz una sociedad moderna de darlo con sus instituciones públicas y darlo a la sociedad civil, cuando las instituciones públicas tienen una situación presupuestaria, lo digo con claridad, que les es más difícil dar respuesta. No estoy hablando de caridad, estoy hablando de justicia, estoy hablando de solidaridad, que es un aspecto más cercano a la justicia casi que a la propia caridad. Y, queridos amigos, yo no sería yo, permítame esa frase tonta, si yo no hablara un minuto de descentralización local. 2020, yo espero que los ayuntamientos tengamos más capacidad de respuesta. Lo espero de verdad y lo deseo. Espero que en Málaga en concreto, porque no todos tienen que avanzar a la misma velocidad, hayamos podido trabajar para que, o en el marco legislativo que el Gobierno prepara, que tiene las dificultades de cómo hacerlo sin tocar y, digamos, alterar la autonomía de cada comunidad autónoma, y en el marco de la comunidad autónoma andaluza se vea cómo los ayuntamientos somos un potencial muy interesante que es una pena desaprovechar. Una de las ideas que no he podido decir en mi intervención, la parte del mundo donde estamos, es el proceso intensísimo de urbanización que hoy están muchos países comprometidos. Las ciudades, si vemos ese mapa con el Pacífico en el centro y dicen ciudades de más de 10 millones de habitantes, no hay ni una sola ya en Europa. No va a haber ni posibilidad de que haya, no crecemos nuestras ciudades. Pero en Asia, así, en la India, así, en China. Bueno, Japón ya está considerada como tal. En América, también. Ciudades de 5 a 10 millones de habitantes en América, muchísimas. Proceso de nuevas ciudades en China y la India, los hay todos los días, es noticia. Programas de 2 millones, son casi autónomos. Quizás India pueda necesitar, aunque son bastante autosuficientes tecnológicamente, apoyo técnico. Pero en otras ciudades, y América Latina es un espacio donde se habla español, como bien sabido, nuestras empresas de experiencia en materia de ordenación del espacio urbano, del territorio, tienen un futuro extraordinario. Aprovechémoslo, seamos ambiciosos. Y para eso los ayuntamientos tenemos un papel de cooperación que podemos hacer. Cuando nosotros hacemos cooperación, y ya sí termino, cooperación técnica, administrativa, económica, con Marruecos, fundamentalmente, no solo con Marruecos, pero muy especialmente con Ciudad de Marruecos, lo hemos hecho también, primero por solidaridad y por un sentido ético, pero también sabiendo que las empresas de Málaga pueden seguir nuestra estela. Y ha habido reuniones con empresas de Málaga que han ido a Tánger, etcétera, que es una ciudad muy interesante, creciendo, para vender y ofrecer y colaborar y ayudar. No se trata de engañar ni de aprovecharse, no, lo más mínimo. Es, siendo competitivo, dar el mejor servicio para, desde nuestra experiencia, ser útil y crear trabajo. Aquí y allí. A nosotros nos interesa la estabilidad de Marruecos, por hablar de ese tema. La estabilidad y su crecimiento, evidentemente. Pero esa reflexión vale para cualquier punto del mundo. Seamos ambiciosos, queridos amigos. Y pensemos, y ya sí termino, que Málaga es un espacio singular para atraer y retener talento. Esa frase la he dicho muchas veces. Y está detrás de muchas de las ideas que he expuesto. Y es la clave de nuestra fortaleza. Estamos en un país todavía con problemas. En una buena senda de reformas. En una buena senda de reducción de déficit que había que hacer necesariamente, con los problemas que crea, en una zona del país que es la menos, no digo la menos, pero de las menos desarrolladas, como es Andalucía. Pero a pesar de ello, los atractivos de Málaga, nuestra fortaleza y sobre todo el valor de la decisión y del esfuerzo de todos, y yo convoco al esfuerzo de todos, porque tiene que ser un esfuerzo colectivo, sí nos puede permitir, queridos amigos, que en el 2020 estemos mucho mejor que ahora, aunque parezca difícil en este panorama que es pintado de un continente con dificultades, con interrogantes, como es la Unión Europea, un gran espacio, en un país que tiene más dificultades que otro dentro de la Unión Europea y en la zona, hoy por hoy, problemática dentro del país, como es el sur de España, ¿no? A pesar de ello, Málaga, no digo que seamos una isla, pero sí tenemos una serie de condiciones, sobre todo la voluntad de su gente, las ideas claras que podemos entre todos construir y transmitir para que tengamos un 2020 el mejor posible, queridos amigos. Yo lo deseo y de entrada un 2013 lo deseo de corazón, que sea exitoso y feliz. Muchas gracias.
Muchas gracias, alcalde. Antes de pasar al coloquio, a trasladarle las preguntas que nos han llegado, me permito trasladarle que me piden que lo haga una felicitación y un agradecimiento. No sé si es habitual que un alcalde le feliciten y si es habitual que lo primero de la mañana sea una felicitación, pero yo se lo traslado. Se la plantea Juan Ramírez de la empresa Conformat, que es una pyme, y que le agradece y le felicita porque ha cobrado, porque dice que el ayuntamiento está realizando una buena política de pagos y él concretamente ha cobrado en menos de 30 días. Le felicita y se lo agradece. No sé si quiere hacer algún comentario. Yo le agradezco que lo agradezca. Yo no he hablado de estos aspectos porque he querido situar el objetivo en el 2020 y no tanto en lo que estamos haciendo ahora. Pero sí es verdad que una de las cosas que nos sentimos más orgullosos es que en estos momentos difíciles hemos reducido el tiempo de pago a las empresas, a los proveedores. Estábamos en 35 días, estamos en 25 días. Miro hacia la delegada de Hacienda y hacia todo el equipo que hace posible, no digo ese milagro, sino esa realidad que a las empresas les facilita mantener empleo, que es la clave, ¿no? Pasando ya a las preguntas, la primera que le traslado se refiere a una cosa que ha mencionado usted al final de su intervención, y es el acuerdo que al parecer están preparando los dos grandes partidos mayoritarios, el Partido Popular y el Partido Socialista, para reformar un poco el estatus de la Administración municipal. La pregunta que le traslado es si cree que el acuerdo puede acabar, como han acabado otras iniciativas, sacrificando a los ayuntamientos. No se refiere solo a que les quiten una parte del sueldo a los alcaldes. No, hablando del tema de los alcaldes, voy a decir una cuestión. Yo creo que es bueno que este proyecto de ley lo aborde, pero lo fundamental en este tema, para mí, la palabra transparencia, que en el momento de mi intervención he utilizado, es clave para que ese tema hubiera estado bien resuelto históricamente. Si desde hace muchos años los ayuntamientos hubieran practicado transparencia y la sociedad lo hubiera tenido también, ese tema hubiera estado muy resuelto, muy equilibradamente, porque ahí se aplica el sentido común y la lógica, de acuerdo con el presupuesto, de acuerdo con la importancia de la ciudad y los problemas que tiene, se deduce cuál puede ser, porque la gente sabe lo que gana un concejal o un alcalde en su vida particular. En la vida política, poco más. Hombre, es más esfuerzo, es más responsabilidad, es más duro, si queremos, pero también es muy gratificante desde el punto de vista del servicio, digamos, al bien común, ¿no? Pero yéndome a la idea, no me quiero escapar de la idea, si se puede sacrificar el ayuntamiento, no lo creo. Lo que tengo entendido, lo que he oído al ministro Montoro en esta línea, pues yo le he preguntado en concreto, el tema de las competencias. ¿Vamos a seguir con tan poco porcentaje de presupuesto? Plantea, ¿no?, que podamos llegar a un 20% del presupuesto de las administraciones públicas. ¿Cómo se puede conseguir eso? Esa es la cuestión. ¿Cómo podemos hacer desde el impulso de una ley a nivel estatal que las autonomías, que al final son clave, porque claro, las autonomías han retenido en su mano competencias que son típicamente locales? Es un poco la reflexión que ustedes me han oído más de una vez. Típicamente locales en el sentido de que al aplicar el principio de subsidiariedad, el que está más cerca del ciudadano, cuando es lógico que lo pueda resolver, es capaz de resolverlo, debe ser el que lo haga, que lo resuelva, no el más lejano. Pero entonces el más lejano era Madrid, pero nos hemos quedado en otro espacio lejano, que es la capital autonómica, más que la capital autonómica, digamos, en la sede, en la administración autonómica. Hablar del concepto más que territorial, administrativo, ¿no? El poder local es un poder muy cercano al ciudadano y, por lo tanto, con una capacidad de respuesta más rápida, más eficaz, que permite la participación, la transparencia con más facilidad, y todo eso lo hace muy ventajoso, ¿no? Y los municipios españoles son los más débiles de Europa. Esta idea es importante. A la hora de competir una ciudad española con una ciudad europea, los más débiles medido en euros por habitante año, lo que manejamos, ¿no? Todo eso hay que corregirlo. Cuando estamos haciendo las llamadas competencias impropias, y yo he mencionado muchos ejemplos de lo que estamos haciendo, no es propio de un ayuntamiento. Plantear política de estímulo empresarial, estímulo tecnológico, acciones culturales que van más allá de las clásicas que puede hacer un ayuntamiento, política inclusive de accesibilidad. Hemos ido en temas vivienda, etcétera, echándonos encima responsabilidades que no son nuestras. Pero cuando ahora se dice cada administración su competencia, hay que procurar que no perdamos esas impropias. Lo que hay que procurar es tener los recursos para atender las impropias. Esa es mi posición personal sobre el tema. Yo espero que el proyecto vaya en esa dirección. Al decirlo estoy un poco tirándome a la piscina sin saber si hay agua, pero yo siempre digo lo que pienso. Ya me conocen ustedes, ¿no? Y creo que es bueno que sea así, ¿no? Sinceramente. No sé si he contestado adecuadamente. Yo creo que problemas no debe haber. Quizás hay un enfoque distinto del Partido Socialista en el tema de las diputaciones, que yo creo que son muy necesarias para dar servicio a los pequeños ayuntamientos, sobre todo en esta materia de competencias nuevas que se puedan recibir. Sería un mecanismo estupendo. Y garantizar en los pequeños ayuntamientos la calidad de los servicios, ¿no? El tema de las mancomunidades, que al final yo creo que hay coincidencia, que es que se revisen una por una y aquellas que no sean útiles y no sean necesarias,
pues puedan desaparecer. Aquellas que están dando un servicio y su costo sea proporcional al servicio, estén ahí o se reajusten, se reduzcan en lo que sea necesario. Creo que con buena fe se puede buscar un acuerdo, que es bueno que lo haya, porque hay temas que son de Estado, que no deben ser de partido. La educación es uno de ellos, este es otro de ellos. También, en cierta medida referida a esto, le preguntan, dentro de una clasificación teórica de ayuntamientos españoles, el de Málaga, desde el punto de vista de sus cuentas, ¿dónde se situaría? En pagar pronto, yo creo que no hay ninguno que nos gane. Es algo muy indicativo. Pagar en veintitantos días, yo no tengo noticias de otros lo hagan. En temas referentes, por ejemplo, que a veces se nos ha criticado, de que si debemos a los bancos, etcétera, pues ahí está la clasificación. En proporción, estamos, si somos la quinta, sexta ciudad en población, por ahí estaremos en el tema de deuda, más o menos. Es verdad, por otra parte, que nosotros hemos pedido crédito para hacer cosas que no son obligación nuestra, ¿no? Vivienda, entre otras, y también muchos de los proyectos culturales. Pero, en definitiva, lo que está claro que son créditos para hacer inversiones. Un ayuntamiento no puede ni debe pedir créditos para gasto corriente. Esa es, digamos, una norma que tranquiliza, digamos, al ciudadano. El Estado, desgraciadamente, sí se está endeudando, tiene que endeudarse para poder pagar gasto corriente, para poder pagar la carga de la deuda. Esos 38.000 millones de euros que he mencionado de intereses, parte, seguro que el Estado lo va a pagar pidiendo más crédito. Lo que hay que procurar es que nos cueste menos, la prima de riesgo sea menor, y no entremos en un círculo vicioso, sino un círculo de reducción, evidentemente, y estimular la economía para que haya más ingresos. Pero, en fin, yendo a lo que me ha preguntado, no sé si contesto adecuadamente, creo que somos una administración, hombre, bastante modélica en materia presupuestaria, en transparencia, en información. Todas nuestras cuentas, todos nuestros organismos, todas nuestras empresas a la Cámara de Cuentas de Andalucía. Pocos ayuntamientos andaluces pueden hoy decir eso. Y no sé si la Administración Autonómica también, lo digo con toda consideración y afecto, ¿no? Porque es muy grande y no sé si lo hace. Pero en nuestro caso, todos los organismos, desde hace años, son analizados y las cuentas están entregadas puntualmente a la Cámara de Cuentas. Hablaba usted al final de su intervención de las megaciudades, esas ciudades que están surgiendo por ahí, de más de 10 millones de habitantes. No es que le planteen la pregunta de si Málaga llegará a eso, pero sí le plantean la pregunta de si Málaga ha tocado techo en su crecimiento óptimo. En población. No creo totalmente, pero no hay que aspirar a crecer por crecer. Lo importante es la calidad de la ciudad. En Europa hay muchas ciudades de un tamaño inclusive inferior a Málaga y su peso en el mapa europeo es muy importante, por la importancia de las empresas que estén, por la importancia de los centros de investigación que estén, universidades, etcétera, por la calidad educativa. Finlandia, cuando hemos hablado de ese modelo, que está muy separado en calidad a otros países, ciudades de 100.000 o 200.000 habitantes en Finlandia, que además, aparte del Helsinki, ya casi no hay ciudades importantes, sin embargo, tienen ese gran atractivo, esa gran ventaja, ¿no? Lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Ahora, hay ciudades hoy, en estos países emergentes, que son capaces de sumar cantidad y calidad. Tokio, que es un país ya no emergente, muy consolidado, Japón, lo tiene. Y es una urbe, una conurbación con Yokohama de 36 millones de habitantes. Pero Shanghái, que se quedará en los 13, 14, 15, es una ciudad grande, pero también con una calidad educativa y de servicios muy importante. Lo importante es la aspiración y la calidad. Ahora, ¿podemos crecer algo más? No nos importa crecer con el área metropolitana, estamos encantados de que el área crezca más deprisa que nosotros, es normal. Rincón de la Victoria, Cártama, Molín de la Torre, Torremolinos, Benalmádena, todo suma. Al final hay que tener una visión inclusive más allá del área metropolitana. El eje Málaga-Marbella es un eje que inclusive a efectos del famoso nodo del ferrocarril del Mediterráneo se considera, nos consta en Europa, como una conurbación conjuntamente. Se podía añadir inclusive hasta Vélez por el lado del este, ¿no? Pero en fin, todo esto lo hago con el máximo respeto a los ayuntamientos que he mencionado, porque no quiero dar la impresión nunca, jamás, de absorción, al contrario, de sumar. Lo que creo es que sumando vamos más lejos. Juntos somos capaces de hacer más cosas y lo que tenemos es que poner la sinergia y el atractivo de nuestros municipios para llegar más lejos juntos todos. Patricia Chamizo le traslada un asunto delicado y es que la ola de suicidios que se están produciendo a causa de la crisis está afectando especialmente a Málaga, donde la tasa de desempleo es una de las más elevadas. Le pregunta si tiene previsto el Ayuntamiento en estas circunstancias llevar a cabo algún plan específico para paliar estas dificultades económicas de la gente más afectada. Vamos a ver, nosotros en esta materia, primero, hay que situar las cosas en sus justos términos. A veces se ha atribuido la intención de suicidio a algo que ha sido un accidente. El caso de la persona quemada a las puertas de Carlos de Haya ha quedado claro que fue un accidente. Y, sin embargo, durante 48 horas estuvo la palabra, se ha quemado a lo bonzo.
y aún todavía hay comentarios de algún periodista que construye el artículo sobre esa base, ¿no? La señora que, recuerdo, se tiró por un piso y que tenía la madre con Alzheimer 5 años, estaba en un proceso de depresión que se había agravado en los últimos años. ¿Hasta qué punto es un tema económico, es un tema de enfermedad mental? No lo puede saber. O sea, que tampoco podemos atribuir algo que siempre ha existido en la sociedad, gente que toma la decisión dramática de quitarse la vida, que es por este tema. Pero ¿qué duda cabe? Que la situación económica hay que analizarla también en los efectos que puede producir y los problemas de desahucio. Todo eso hay que verlo con realismo y con un tiempo con mucha humanidad, con mucho sentido de solidaridad. Nosotros hemos tomado acuerdos en el Pleno por unanimidad, todos los grupos. Tenemos en marcha la acción del área de derechos sociales, el área también de comercio, la oficina de consumidor, para, de acuerdo además, un convenio con el Colegio de Abogados, para, en coordinación con Diputación, que también trabaja en esa dirección, y la propia Junta, dar el mejor servicio a las personas afectadas. Pero la conclusión que llevé, fue una reunión muy interesante la que tuvimos con los responsables bancarios, y miro hacia el responsable de la Caixa, porque también participó Caixa y participó toda la entidad, el sistema financiero en Málaga, es que las personas o las familias que tengan problema de pago de una hipoteca, lo que tienen que hacer es decirlo cuanto antes. Si el primer recibo que tiene problema lo dice, la entidad, según nos dijeron en aquella reunión, lo que prefiere es novar el crédito, hacer un crédito en mejores condiciones para el que tiene que pagar. De tal manera que, si no puede pagar 400 euros, a lo mejor puede pagar 100 o 150. Bueno, pues poner una moratoria de 3 años, no pague más que intereses, poner un plazo más alargado, facilitar. Ni siquiera llegar a la dación en pago y alquiler, que es otra opción que se planteaba, sino simplemente la sustitución por un crédito en mejores condiciones. En esa línea, todo lo que podamos contar y decir es el mejor servicio que podemos hacer. La pena es que esto no se haya estado diciendo hace 3 años o 4 años, cuando a lo mejor empezaron los primeros problemas de impago. Pero es un problema que está ahí, y ahí tenemos que ser solidarios. Nosotros, desde luego, en nuestro parque de vivienda de alquiler, y miro hacia el delegado de vivienda y portavoz en el grupo municipal, hemos hecho lo que tenemos que hacer, ser flexibles y adaptar nuestra cuota a las posibilidades de las familias. Y ni una sola familia ha sido desahuciada del parque de vivienda de alquiler, que son varios miles que tenemos, donde algunas familias tienen problemas. Hemos tratado de adaptar, hombre, desde la digamos, comodidad que el sector público puede tener, pero también nos crea problemas que acabe de hacer esa política. Pero hay que hacerla, evidentemente que sí. Julio Gutiérrez, de la Asociación de Polígonos, aparte de recordar su labor a favor de los polígonos de Málaga, a favor de su actualización, le plantea que muchos empresarios de estos polígonos querrán o quieren reemprender su actividad tras la crisis. Le plantea que el colectivo necesita ayudas y si está usted dispuesto a ayudarles. O el ayuntamiento, vamos. A los empresarios de los polígonos. Los polígonos, vamos sí. A ver, nosotros, seamos claros y transparentes, primero, no tenemos recursos, no es nuestra obligación, las ayudas a empresas. Si hacemos labor en incubadoras para empresas que nacen, estamos ahí comprometidos, pero sí tenemos una obligación y tratamos de estar a la altura de la misma, de que los polígonos tengan la mejor imagen posible y tengan los servicios de limpieza, de iluminación, seguridad, etcétera, el mejor nivel posible. Se ha avanzado bastante, aprovechamos algunos de los recursos de programas FAIL y FEL también para acelerar la situación, la mejora de algunos de los polígonos. No conseguimos fondos europeos, fue una pena. Planteamos el año 2007 algunos proyectos europeos para mejorar polígonos, accesibilidad, etcétera, pero ahí estamos, en esa línea sí hay que seguir trabajando. Una de las cuestiones que no he dicho, por razón de brevedad, es el acceso norte al aeropuerto, que para el 2020 debe estar listo. Y en relación al acceso norte al aeropuerto, que hay, por cierto, un vial distribuidor ya adjudicado de la Junta y parado en sus obras por razones de crisis, pero habrá que coordinar con la acción que el Estado tenía del acceso norte previsto y sumarlo quizás, o hacer un mix ahí de acción. Estaría también el acceso norte a los polígonos, aprovechando ese acceso, para dar también, digo, a la gran zona de polígono Guadalhorce, Santa Teresa, etcétera, el gran espacio que, como saben ustedes, tiene la mayor parte del espacio productivo de Málaga, ¿no? Lo que tenemos que procurar también es que esos espacios tengan la calidad de imagen equivalente al parque tecnológico, lo digo en el sentido de la imagen tecnológica, la imagen de la innovación, y yo sé que hay empresas trabajando en esa dirección. Ese esfuerzo, tanto desde innovación y de espacio de comercio, el área de comercio y empleo, se trabaja para que sea así. Se ha referido usted también en su intervención al tema del metro, que parece ser de mucha actualidad porque hay muchas preguntas relacionadas con él. Lógico. Le preguntan sobre soterrado o en superficie, sobre la posición de la Junta de Andalucía
y algunos estudios que han aparecido al respecto sobre la compatibilidad de los planes del metro y los planes de peatonalización del barrio de las Artes o del Soho. Bien, por mi parte... Sintéticamente. Sí, no, yo hice una alusión muy breve porque alguien se podía extrañar que el 2020 yo no hablara del metro, que está ahí pendiente de ver qué camino se toma, ¿no? Y creo que si no se puede, que yo, de las palabras que oí al viceconsejero de la Consejería de Fomento en cuanto a que con los recursos que había hasta llegar a Malagueta Soterrado se podía plantear llegar en superficie hasta el palo, deduje que recursos había, que era una cuestión, por tanto, de estrategia, de forma, ¿no? Y entonces dije, hagámoslo como está previsto para el 16 hasta el Malagueta. Pero si no hubiera esos recursos, si hubiera esas dudas, lo que sí que habría es la fórmula que he planteado, llegar al menos hasta la Plaza La Marina, Soterrado, porque eso permite que lo que se ha hecho, el esfuerzo metro, tenga más utilidad, desde el punto de vista de usuarios, pensando en la propia, no digo rentabilidad, pero números, que hay que pensar en ello también, lógicamente, de la empresa que explote la instalación del metro, ¿no? Y luego, pues, seguir, que cabe que para el 20 pueda ser, hacia la Malagueta. Y yo creo que lo que hay que plantearse las cosas es, desde el punto de vista de inversiones, hoy en España con cierta calma y aprovechar lo que se ha hecho, terminar lo que se esté haciendo, está hablando aquí de terminar, por tanto, y sacarle partido a lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Eso es evidente, el momento no es ahora para plantear grandes inversiones, sí para plantear estudios. Hay que ver cómo pasamos el ferrocarril de cercanía, si es que interesa pasarlo, al lado este oriental, y el metro es una oportunidad. Por eso conseguimos, y se pactó el tema, y fue interesante aquella idea, de que aprovechando los muros pantallas para hacer el metro, metiéramos debajo otro espacio estuviera previsto para poder hacer el tren de cercanía. Bastaba con que los muros pantallas tuvieran una separación algo mayor, porque el cercanía necesita más anchura, algo más ancho, vías y vagón, que vías y vagón del metro. Pero esa gran ventaja tiene. Por lo tanto, esa reflexión que aún no está conseguida entre la autonomía y el Estado sobre cómo resolver el área ferroviaria, el área metropolitana desde el punto de vista ferroviario en Málaga, es bueno hacerla. Al mismo tiempo que es bueno hacer el tema del ferrocarril del Mediterráneo. Nosotros hemos defendido que el eje litoral, no solamente el eje del interior de Andalucía, el eje Antequera-Granada, hacia Murcia, sino el eje, digamos, Algeciras, Málaga, Motril, Almería, pues esté estudiado. Todo eso obliga a una ordenación del territorio y una respuesta de previsión. Estamos hablando de estudio, sobre todo, ¿no? Las últimas preguntas que le voy a trasladar son estrictamente políticas. La primera le plantean una cuestión que reflejan las encuestas últimamente, que es que el crédito de las instituciones y de los políticos parece evolucionar poco menos que en caída libre. ¿Habría que hacer algo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué no se ha hecho? Yo empleo una palabra más de una vez esta mañana, que es transparencia. Ese camino es muy bueno para recuperar crédito. Los ciudadanos tienen que saberlo todo, en ese sentido, de la Administración, lo que se hace, cómo se hace, la gente que está, los que trabajan, sus titulaciones, su currículum, todos los datos. Yo creo que eso es clave. Y luego los ciudadanos tienen que vernos trabajar por el bien común, trabajar por el bien de todos, nunca trabajar por el bien particular de nadie, un sentido de servicio a la comunidad. Yo creo que de esa manera se recupera claramente el crédito de la actividad política y el crédito de las instituciones. Y creo también, y no es barrer para casa, que si avanzáramos en la descentralización hacia los ayuntamientos, que es más responsabilidad en el fondo para los ayuntamientos, también mejoraríamos en ese sentido, porque acercamos el poder, acercamos las decisiones al ciudadano, y eso es importante. Hay varias preguntas relacionadas con el proceso de su partido para designar un candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. Nieves Egea, de la cadena SER, le pregunta si sigue defendiendo que la designación se tiene que hacer enseguida. Desde la opinión de Málaga le plantean si puede un alcalde como el de Sevilla ser un candidato compatible para la presidencia de la Junta de Andalucía, es decir, si es compatible las dos cosas. Y de Juan Area, del Observador, le pregunta, en otro sentido, si apoya a Esperanza Oña como candidata a la Junta. Vamos a ver, son tres cuestiones y yo voy a empezar por la segunda, por el tema de la compatibilidad. Yo he contestado ya esa pregunta y he dicho que no es incompatible ser candidato a la Junta y ser alcalde de Sevilla. Se puede ser las dos cosas. Sí he dicho que para hacerlo bien, con posibilidades de éxito, como es natural en todo candidato, sí tiene nuestro amigo y compañero Juan Ignacio Soto, y él me lo ha oído decir esta idea, ir incorporando pues componentes, diríamos, de reflexión regional
que superen a la reflexión local. O sea, su identificación con lo regional sea mayor que su identificación con lo local. ¿Eso es compatible? Yo estimo que sí. ¿Los ciudadanos de Sevilla lo entenderían? Si yo fuera ciudadano de Sevilla y fuera, por tanto, alguien a opinar en esa materia, estaría encantado. Jolín, mi alcalde que puede ser candidato. Para la ciudad eso es un plus. Ahora, tengo que tener el sentido de la prudencia y la moderación de no pedirle a mi candidato a alcalde que sea más localista que regional, que regionalista, digamos. Que tiene que estar más por la visión regional que por la visión local, ¿no? Por lo tanto, esa compatibilidad existe. Dicho esto, el candidato debe ser el presidente. Para mí, el presidente del partido es hoy Juan Ignacio Zoido. Y por lo tanto es un tema ya de decisión de él, ¿no? Desde el punto de vista de decir voy o no voy. Momento de hacerlo. Yo respeto, lógicamente, los ritmos y los plazos. Ya he expresado mi opinión, pero no tengo que añadir nada en ese sentido, sino respeto, como es natural, los ritmos de una persona, el ritmo y el planteamiento y la reflexión que se haga. Y yo no puedo estar en la reflexión interna de cada persona, en este caso de Juan Ignacio Zoido, por lo tanto tiene mi respeto en ese sentido, ¿no? Y creo que he sido suficientemente claro. Y he contestado la tercera al contestar de la forma que he contestado también. Pues con todo respeto a Esperanza, que tiene todo mi aprecio, pero si Esperanza fuera presidenta del partido, yo diría la candidata, pero el presidente del partido es Juan Ignacio Zoido, por lo tanto, pues está claro cuál es mi postura. La última pregunta que le traslado es política, pero sobre todo personal. Usted une a su condición de alcalde de la ciudad la de senador, y le plantean si es usted consciente que hay algunos malagueños, no sé si muchos o pocos, que esperan que pronto vuelva a ser el alcalde de 25 horas dedicado al ayuntamiento, 25 horas diarias, ¿se entiende? ¿Está próximo ese momento o no? Vamos a ver, yo he ido al Senado, lo saben los malagueños, con un objetivo, algunos dirían utópico, otros dirían tarde, que es apoyar y empujar la descentralización local. O sea, creo que el Senado tiene que ser una cámara territorial, no solo autonómica, sino también cámara de los ayuntamientos, donde la reflexión, ¿cómo queda el espacio y la relación autonomías-ayuntamientos y el reparto de tareas y reparto de presupuestos, se hable de ello? No debe ser un tema solo de las autonomías, porque no es bueno que haya una asimetría o una diferencia excesiva en los criterios de una autonomía y otra. Debemos tener un Estado que, a pesar de ser Estado de la autonomía, hay una cierta homogenización. No haya excesiva diferencia. De hecho, en Europa no ocurre en esas situaciones. Son modelos bastante, digamos, aplicables el que hay en el Länder de Baviera, con el Länder de Baden-Württemberg o Renania, etcétera. Dentro de Alemania no hay grandes diferencias, es un mapa o una visión de la configuración territorial, Estado, región, autonomía o Länder en caso de Alemania, y poder local bastante similar en todo el territorio. ¿Eso cómo se puede conseguir? Cuando, para mí, el fallo ha sido que en el momento que se iba haciendo la transferencia de competencias desde principios de los 80, año 82, elecciones en Andalucía, poco antes se constituye la Generalitat de Cataluña, hay elecciones en Cataluña y elecciones ante el País Vasco, puesto que ellos tenían el camino de ser históricas más rápido, más corto, digamos, en poner en marcha sus mecanismos. ¿Cómo se hubiera podido conseguir? Pues un gran pacto de Estado donde se hubiera dicho claramente competencias que tienen que ir al ámbito local. Quizá la Constitución tiene que haberlo establecido, pero se respetó quizá demasiado la opinión de partidos nacionalistas y que el Estado de la autonomía quedaba ahí un poco abierto. Pero hay que aplicar sentido común en esos temas. Bueno, pues eso es mi intento y a eso he ido. Yo no tengo la sensación de haberlo conseguido. Por tanto, no me planteo la vuelta, como me plantea la pregunta. Pero quiero corregir y matizar el tema, porque yo no estoy en el Senado solamente para opinar. Estoy presidiendo la Comisión de Entes Locales, tendremos una reunión ahora en febrero y va a comparecer, no sé si el ministro, el secretario de Estado, para informar sobre los proyectos, eso es lo que se pretende, los proyectos que están en marcha, etcétera, y algunas preguntas que hay, etcétera, en la Comisión, pero no solo para estos temas o para cualquier otra cosa que el grupo parlamentario me quiera encargar, sino también, lógicamente, como alcalde en el Senado ejerzo. Eso lo saben muy bien los ministros y yo lo cuento en mi agenda. Yo publico en la página web la agenda de cada semana y en la agenda de cada semana digo lo que hago cada día, hombre, que sea público, evidentemente, que tenga que ver con el interés público en el ayuntamiento, en la ciudad, y cuando estoy en el Senado, pues lo digo también, la asistencia al pleno, tal, y si tengo reuniones con 3 ministros o 4, pues lo digo, tanto si son de media hora como si son de 10 minutos o de 5 minutos. Y obviamente en esas reuniones, aparte de consideraciones de política nacional, lo que estoy planteando son temas locales, estoy ejerciendo de alcalde, absolutamente, con la gran ventaja de que tengo los ministros, si me permite la expresión, a mano. Otra palabra no iba a emplearnos mejor, a mano,
¿Sabéis cuál es la otra que se podía poner? No, a la mano, cerca, para poder plantear temas de una manera fácil, ¿no? Eso es un privilegio, es un lujo. Y los alcaldes que lo podemos hacer, lógicamente, del equipo de gobierno con más facilidad, yo creo que eso es una gran ventaja, no es un inconveniente. En fin, yo sé que la pregunta no se ha planteado tanto porque sea incompatible, hay alcaldes tanto del PP como del PSOE que son senadores, sino porque parece que hubiera como cierto incumplimiento de ser alcalde de 25 horas, pero es que, uno, el Estado del Senado es para que los alcaldes en España en los próximos años tengan más capacidad de respuesta a los problemas. Me parece esencial, es uno de los problemas de este país. Gran parte del déficit público, que así me gustaría hablar desde ahí, desde el atril, que sentado, porque pone más énfasis desde el atril que sentado. Del déficit público de este país está en no haber hecho bien este proceso en estos años pasados, 80, 90, etcétera, ¿no? Cuando se empezó el proceso de transferencia autonómica. Pero luego, además, para ejercer esa tarea de cercanía con los ministerios, sea fomento, sea cultura, sea economía, sea industria, etcétera, que tienen temas donde a Málaga le importa mucho la opinión y las decisiones que el Gobierno puede ir tomando. Si me permite, se lo formulo complementariamente. Venga. La reforma de la Administración local no es una frontera ni un punto de llegada de su permanencia en el Senado. No, sinceramente no, así es. Porque el tema no es solo esa ley, que es importante, es clave. Para mí lo que me importa es que los que están allí, que hay senadores, que vienen de los parlamentos autonómicos, los senadores que vienen del Parlamento andaluz, del catalán, del valenciano, es muy importante que se impregnen de la idea de que además de la autonomía en España, antes de que la autonomía existiera, desde hace miles de años, existe el concepto municipio. El concepto municipio, y desde hace un siglo largo, siglo y medio más o menos, el concepto provincia, y que son conceptos que tienen que estar llenos de contenido, de abajo arriba, con plenitud de derechos, que son competencias que de una manera natural corresponden al ámbito local. Esa idea es clave. Y lo que no cabe decir, yo cómo le voy a transferir a tal ayuntamiento que hay un alcalde de otro color tal competencia. Eso sé que se ha dicho en la España de las autonomías, en los años 80. No voy a decir cómo lo sé, pero lo sé, me consta, de buena fuente. Y no voy a decir de qué grupo me refiero, etcétera. Eso es absurdo. O sea, tenemos que crear un mecanismo de verdad donde el sectarismo y la visión de partido esté alejada, donde seamos capaces de trabajar con esta visión de Estado, donde no me importa el color político del que esté al frente de esa corporación, lo que tengo que construir es un Estado que valga para muchos siglos, para muchos años, al menos, y que esté homogenizado en alguna medida con Europa y que nos permita, insisto, que el concepto de ciudad española y sus instituciones tenga la fuerza y la capacidad que tiene en Europa y nos abra camino. Yo antes explicaba la posibilidad que da internacionalizar la acción de las ciudades y la acción de las empresas locales. Eso es importantísimo. Hay ciudades españolas, algunas que lo han hecho, ciudades europeas, francesas, alemanas. Yo lo noto, cómo lo hacen, ¿no? Luego ya las empresas vuelan solas, pero hay momentos en que le viene muy bien ese amparo, ese apoyo, ese camino que puede extenderse hacia afuera para esa proyección internacional, ¿no? Muy bien, pues como última parte de este acto, Rafael Herrador, delegado territorial de la Caixa, intervendrá en último lugar para cerrar esta sesión. Muchas gracias. Bueno, buenos días, alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre, presidente de la Diputación de Málaga, don Elías Bendodo, autoridades, señoras y señores. En primer lugar, agradecerle su asistencia y felicitar a nuestro alcalde por su excelente intervención y saber transmitirnos un futuro lleno de posibilidades. De la misma forma, agradecer al Foro Nueva Economía, Tribuna de Andalucía, este encuentro que nos permite entendernos y contribuir al desarrollo y el progreso social. Como conocen, en julio del 2012, la Caixa, para estar más cerca de sus clientes, creó una nueva dirección territorial para Andalucía Oriental, Córdoba y la ciudad autónoma de Melilla, con sede en Málaga. La acogida de la ciudad, encabezada por el alcalde y las diversas instituciones, no ha podido ser mejor, por lo que estamos profundamente agradecidos. Desde que la Caixa se instaló en Málaga, hace ya muchos años, la sinergia y relación con el Ayuntamiento han sido muy fructíferas, siempre marcada por la cercanía y la colaboración. Nuestra obra social, el alma de la Caixa, ha estado y seguirá estando al lado de los malagueños, como lo demuestra que en el último año se han destinado más de 13 millones de euros a nuestros programas culturales, medioambientales, pero sobre todo sociales, en la provincia de Málaga y 500 millones en el ámbito nacional. Nuestro compromiso con Málaga es firme y tanto desde esta dirección territorial como de las distintas direcciones de negocio, como las más de 120 oficinas que contamos en la provincia, estamos trabajando día a día para demostrárselo. Muchas gracias y nuevamente le agradezco al alcalde su intervención.